Hola, 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 mi gente hermosa y chismosa. Bienvenidos de vuelta a su canal favorito donde les traemos todo el drama, la intriga y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente del mundo de las novelas turcas que tanto amamos. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense para una bomba. Un chismecito jugoso que seguro los va a dejar boquiabiertos y con ganas de más. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de asterisco redoble de tambores asterisco. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esa pareja explosiva, esa química innegable que traspasaba la pantalla en Senkalkam? Pues parece que la historia no terminó ahí, o al menos, eso es lo que los rumores y las últimas imágenes nos sugieren. Así es, después de su ruptura que sacudió a todo el mundo del fandom, han surgido imágenes, declaraciones y un aura de misterio que nos hace preguntarnos, ¿hay tensión en el aire? ¿Será que aún queda algo entre ellos? ¿O simplemente se trata de una cordialidad forzada frente a las cámaras? Todo eso y mucho más lo vamos a desmenuzar en este vídeo. Pero antes de que entremos de lleno en el drama, quiero pedirles un favor gigante, si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis de sus estrellas turcas favoritas. Además es gratis y nos ayuda un montón. Y si ya son parte de esta familia chismosa, gracias por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem y a descubrir qué está pasando realmente entre ellos. Bueno, para entender la magnitud de la situación, tenemos que recordar el impacto que tuvo Senkalkam. Fue un fenómeno mundial, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en sinónimo de amor, de pasión, de esa conexión que todos soñamos con tener. Su romance en la pantalla se sintió tan real, tan auténtico, que no sorprendió a nadie cuando confirmaron que su relación había trascendido la ficción. Éramos felices, éramos una gran familia. Durante su relación nos regalaron momentos preciosos, viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales. Eran la pareja perfecta. Los Anker, como los llamábamos cariñosamente, se habían convertido en un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Todos pensábamos que iban a llegar al altar y a vivir felices para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida real, seamos honestos, las cosas no siempre salen como las planeamos. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, muchos los negamos. Pensábamos que era una simple crisis, un bache en el camino. Pero lamentablemente las sospechas se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para todos los fanáticos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había acabado el amor? Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de problemas de agenda, de presiones mediáticas, de terceros en discordia. La verdad es que nunca supimos los motivos reales de su separación. Ambos fueron muy discretos al respecto y nunca dieron detalles concretos. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Se notaba en sus apariciones públicas en sus redes sociales. Había una tristeza palpable en el ambiente. Los Anker habían desaparecido y solo quedaban Hande y Kerem, dos personas que habían compartido un amor intenso pero que ahora seguían caminos separados. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de un tiempo de silencio y distancia, Hande y Kerem han coincidido en varios eventos públicos. Y es en estas coincidencias donde hemos visto tensión. Una tensión que, según muchos, podría ser el indicio de algo más. La primera coincidencia que levantó sospechas fue en. Las cámaras captaron a Hande y Kerem conversando, pero la conversación no parecía ser del todo amigable. Había gestos tensos, miradas esquivas. Se sentía la incomodidad en el aire. Por supuesto, podría ser que simplemente estaban siendo cordiales por compromiso, ¿no? Después de todo, son profesionales y tienen que mantener las apariencias. Pero, ¿por qué esa tensión? ¿Por qué no podían simplemente sonreír y ser amables el uno con el otro? Luego la situación se repitió. Esta vez, Hande y Kerem estaban sentados a poca distancia el uno del otro, pero evitaban mirarse. Parecía que había un campo de fuerza invisible entre ellos. Algunos incluso juran haber visto a Hande suspirar profundamente en un momento dado. Drama, drama, drama. Además de las coincidencias en eventos públicos, también han surgido rumores sobre encuentros secretos. Fuentes cercanas a Hande y Kerem afirman haberlos visto cenando juntos en un restaurante de Estambul. Estas informaciones, aunque no confirmadas, han alimentado aún más las esperanzas de una posible reconciliación. Pero, ojo.
No todos son rosas en el jardín de los Anker. También hay quienes aseguran que la tensión entre ellos no es romántica, sino todo lo contrario. Algunos afirman que Ande y Kerem todavía tienen cuentas pendientes y que no han superado por completo su ruptura. Según esta teoría, las miradas esquivas y los gestos tensos serían el resultado de un resentimiento acumulado. Y no podemos olvidar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con, mientras que Kerem ha estado enfocado en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Estas nuevas relaciones, reales o no, podrían ser un factor importante en la dinámica actual entre Ande y Kerem. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos conocen la verdad detrás de esa tensión explosiva que hemos presenciado. Podría ser amor, podría ser resentimiento, o podría ser simplemente una incómoda cordialidad entre dos personas que alguna vez fueron muy cercanas. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Ande y Kerem sigue generando interés y expectación. Su relación pasada y presente es un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Los fanáticos de los Anker siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, mientras que otros se resignan a aceptar que su cuento de hadas llegó a su fin. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, su historia de amor será recordada como una de las más intensas y apasionantes de la televisión turca. Su química en la pantalla y su romance fuera de ella conquistaron a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, el legado de los Anker seguirá vivo en nuestros corazones. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Hande y Kerem? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. En resumen, hemos visto cómo la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en la pantalla de Esenkalkam, se convirtió en un fenómeno mundial. Su ruptura fue un golpe duro para los fanáticos, pero la reciente tensión observada en sus encuentros públicos ha reavivado las esperanzas de una posible reconciliación. Sin embargo, también hemos considerado la posibilidad de que esta tensión sea el resultado de un resentimiento no resuelto o simplemente una incómoda cordialidad. La verdad es que el futuro de Hande y Kerem es incierto, pero su historia sigue cautivando a millones de personas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado del chisme tanto como yo disfruté contándoselo. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre encontrarán las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero pedirles un último favor, déjenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. ¿Quieren que hablemos de? Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las novelas turcas. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botón de suscribirse y únanse a esta gran familia chismosa. Los espero con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, 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 asterisco. Pero espérense que esto no termina aquí, mi gente. Porque la saga de Hande y Kerem tiene más capas que una cebolla, y vamos a pelarlas todas. Para entender mejor esta telenovela de la vida real, tenemos que adentrarnos en el contexto, en los pequeños detalles que a veces pasamos por alto, pero que son cruciales para descifrar el misterio. Primero hablemos de la química. Esa química, esa química. No era solo actuación, mis amores. Quienes los vieron de cerca durante el rodaje de Esenkalkam aseguran que la conexión era palpable. Se entendían con una mirada, se reían de los mismos chistes, hasta terminaban las frases del otro. Era como si el universo los hubiera unido para crear algo mágico. Y vaya que lo lograron, porque su romance traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasó con esa magia? ¿Se esfumó de repente? Algunos dicen que la presión de la fama fue demasiado para ellos. Imaginen, de la noche a la mañana, convertirse en el centro de atención de todo el mundo. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada. Era como vivir en una pecera. Y claro, eso puede afectar a cualquier relación, por más sólida que parezca. Otros apuntan a las agendas apretadas como el principal culpable. Hande y Kerem son dos de las estrellas más solicitadas de Turquía, y sus proyectos los mantenían viajando constantemente. Era difícil encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar su relación. Y como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente.
O al menos, eso dicen algunos. Pero aquí viene el chisme jugoso. Hay quienes susurran que hubo una tercera persona en discordia. No voy a dar nombres, que no quiero meterme en problemas, pero digamos que hubo miradas coquetas y mensajes comprometedores. ¿Será cierto? No lo sé, pero como dice mi abuela, cuando el río suena, piedras trae. Y hablando de rumores, prepárense para este. Algunos dicen que la ruptura de Hande y Kerem fue una estrategia de marketing. Sí, así como lo oyen. Según esta teoría conspirativa, la separación fue planeada para generar más interés en sus carreras y en sus proyectos. ¡Qué fuerte! No sé ustedes, pero a mí me cuesta creerlo. ¿Serían capaces de jugar así con los sentimientos de sus fans? Espero que no. Pero volvamos a los hechos. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras. Hande protagonizó, donde interpretó a. Y Kerem se lució en, donde encarnó a. Ambos demostraron que son talentosos y profesionales, y que pueden seguir brillando incluso después de una decepción amorosa. Y aquí es donde entra en escena, el galán con el que se ha relacionado a Hande. Se dice que se conocieron en, y que desde entonces no se han separado. Hay fotos de ellos juntos paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos. Parece que el amor ha vuelto a tocar la puerta de Hande. Pero, ojo. Algunos aseguran que esta relación es solo una fachada, una forma de desviar la atención de lo que realmente está pasando entre Hande y Kerem. Según esta teoría, Hande estaría usando a Alp para poner celoso a Kerem. ¿Será verdad? No lo sé, pero si fuera así, sería una jugada maestra. Y hablando de Kerem, ¿qué ha estado haciendo él? Pues además de enfocarse en su carrera, se ha dedicado a viajar por el mundo, a practicar deportes extremos y a disfrutar de la vida. Parece que está soltero y sin compromiso, y que no tiene prisa por encontrar el amor. O al menos, eso es lo que aparenta. Pero atención, atención. Hay un detalle que no podemos pasar por alto. Hace poco Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve usando un collar muy similar al que Hande solía regalarle. ¿Coincidencia? No lo creo. Para mí esto es una señal, una forma sutil de decirle a Hande que todavía la recuerda y que la tiene presente en su vida. ¡Ay, el amor, qué complicado es! Y ahora volvamos a esas coincidencias que tanto nos han intrigado. La tensión entre Hande y Kerem era palpable. Se dice que estuvieron a punto de chocar en los pasillos, y que tuvieron que ser separados por sus representantes. ¡Qué momento más incómodo! Y luego se sentaron en mesas separadas, pero no dejaban de mirarse de reojo. Parecía una película de espías. Y lo del restaurante es aún más misterioso. Según fuentes cercanas, Hande y Kerem llegaron por separado y se sentaron en mesas diferentes. Pero a mitad de la cena, se levantaron y se fueron a un reservado, donde pasaron varias horas conversando a solas. ¿De qué hablaron? ¿Se reconciliaron? Nadie lo sabe. Pero lo que sí está claro es que hay algo entre ellos, algo que no pueden negar. Pero como les dije antes, no todos son rosas en el jardín de los Anker. Hay quienes aseguran que la tensión entre ellos no es romántica, sino todo lo contrario. Según esta teoría, Hande y Kerem se guardan rencor por la forma en que terminó su relación. Se culpan mutuamente por los errores que cometieron, y no han podido perdonarse. ¡Qué triste! Y no podemos olvidar que ambos son actores, y que están acostumbrados a interpretar papeles. ¿Será posible que estén actuando para los medios y para sus fans? ¿Estarán fingiendo tensión para mantener viva la llama de la especulación? No lo sé, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Hande y Kerem es un enigma, un laberinto de rumores y especulaciones. Solo ellos conocen la verdad, y solo ellos pueden decidir qué quieren hacer con su futuro. Pero mientras tanto nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto. Porque seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es demasiado buena para dejarla pasar. Es una telenovela de la vida real, llena de amor, drama, intriga y pasión. Y ahora, quiero saber sus teorías. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué opinan de? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.